3, 2. Hablar en Nariño de gestión de la cultura organizacional y de gestión de las comunicaciones es un proceso paulatino, ¿no? Y todavía es un reto. Primero, antes de hablar de cultura organizacional, pues se tendría que hablar más o menos de un contexto sociocultural. Nariño es una región por naturaleza agrícola, ¿de acuerdo? Lo industrial es débil, sin embargo ha habido un proceso de crecimiento. ¿En qué medida? En los últimos años Nariño ha crecido muchísimo en visión de emprendimiento. Y el tesón y el empuje del nariñense ha hecho que las organizaciones que apalancan la economía en Nariño son organizaciones o muy pequeñas, pequeñas empresas o medianas empresas, que generalmente son el resultado de ideas de emprendedores que tienen conocimiento en algún nicho de mercado y que con base en eso empiezan a construir sus negocios. Utilizo el término negocios porque en realidad he ahí la debilidad que todavía se vive en cuanto a crecimiento de las organizaciones, y es que las personas que gestan estas ideas empresariales generalmente las trabajan como un negocio familiar, y el proceso de crecimiento, el salto de verlos como negocios a verlos empresas es muy paulatino y aún tiene que evolucionar. Lo que sucede entonces es que la cultura organizacional de los líderes de las organizaciones, repito, pequeñas o medianas en nuestra región, es una cultura aún cuadriculada y con poca visión en cuanto a la inversión, por ejemplo, en gestión del recurso humano, inversión en gestión del conocimiento, inversión en gestión de la cultura corporativa y en gestión de las comunicaciones. Lo que sucede con estas personas es que empiezan a gestar sus negocios y los trabajan generalmente dentro de entornos familiares, con equipos familiares. Eso implica, por ejemplo, que los tipos de liderazgo sean en esencia autoritarios o en el mejor de los casos paternalistas. ¿Qué más se ha logrado detectar? Que los niveles de complejidad o de formación que existen en esas organizaciones son débiles. No hay una contratación clara, no hay una definición clara de roles para que se desempeñen en ciertas funciones que sean realmente efectivas para la organización. En cuanto a centralización, también las organizaciones tienen débiles procesos y procedimientos bajo los cuales se evalúa el desempeño de los trabajadores, y son débiles en la evaluación del cumplimiento de sus objetivos. Eso ha implicado que, por ejemplo, en la región yo llevo tratando de gestar un proceso evolutivo, tanto desde la universidad como en mi rol como asesor y consultor en comunicación organizacional, lograr legitimar el rol del comunicador organizacional y lograr legitimar el rol que cumplen las comunicaciones en el proceso de crecimiento y desarrollo de las organizaciones sea muy paulatino. Estos emprendedores tienen claro que tienen que invertir en recurso humano, tienen claro que tienen que invertir en recurso tecnológico, en recurso infraestructural, pero aún es muy difícil que ellos tengan una concepción clara de lo importante que es gestionar una cultura corporativa fuerte, gestionar la innovación dentro de las organizaciones y por tanto el papel vital que en esos dos aspectos puede cumplir la comunicación organizacional. Así que el trabajo sigue siendo arduo, se ha evolucionado en cuanto a lo que implica gestión de las comunicaciones, lo que implica gestión de la cultura organizacional. En las empresas grandes ya se ve, aquí en empresas digamos que superan los 60 o los 70 trabajadores, ya está trabajándose con las áreas de comunicaciones. Todavía se habla de jefes de prensa o todavía se habla de coordinadores de comunicaciones y todavía se habla de jefaturas de prensa. Muy pocas tienen bien definidas las áreas de comunicaciones, y yo diría que aquí en Nariño hay muy pocas organizaciones que trabajan, por ejemplo, con un DIRCON o un director de comunicaciones, pero se va en ese proceso evolutivo, ¿no? Y para las organizaciones pequeñas, dentro de ese enfoque cultural que les mencionaba, que es un poco cuadriculado todavía y poco visionario, se está realizando un trabajo, al menos, por ejemplo, lo que estamos haciendo desde la universidad es tratar de designar para esas organizaciones pequeñas y medianas practicantes que empiecen a generar o a gestar dentro de ellas planes estratégicos de comunicación y que demuestren paulatinamente cómo estos pueden beneficiar el desarrollo de esas organizaciones.